Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal de Cosmograma. En esta entrega tengo el placer de poder conversar con Silvia Neira. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, Robert, un placer estar aquí contigo y con un video para Cosmograma. Pues nada, es un honor poder compartir contigo y hablar hoy de un tema que sé que interesa mucho a la gente, que son los nodos lunares o nodos de la Luna, que además funcionan por ejes, funcionan por signos. Y me gustaría, Silvia, que empezaras explicándonos un poco a todos cómo funcionan estos nodos, cómo se interpretan, y vamos a hacer un repaso, no os preocupéis, por todos los signos. Silvia, adelante. Perfecto. Bueno, los nodos de la Luna provienen de la tradición hindú, entonces tienen una connotación donde a veces la interpretación es más reencarnacionista. Desde mi punto de vista, bueno, Rudyard ha hecho, y varios autores han hecho una retraducción a la astrología occidental. Y se habla más de un factor de aprendizaje o de resistencia, de inercia y resistencia, ¿no? Ir hacia el nodo norte. Donde está el nodo norte siempre tenemos un punto de resistencia, nos cuesta más desarrollar la energía del nodo norte. En tanto que la energía del nodo sur nos resulta muy fácil, muy cómoda, pero al mismo tiempo no somos conscientes de cómo desplegamos esa comodidad. Opera más desde un lugar mecánico, automático y muy, muy invisible. La realidad es que siempre nos resistimos a la información que trae el nodo norte, ya sea por signo, como con planetas y demás, y estamos muy enganchados en el nodo sur de una forma muy básica, muy primaria de ese signo. En general, el signo del nodo sur lo jugamos de una forma muy, muy simple, digamos, no le damos una vuelta interesante a la evolución de ese signo. Por eso es muy interesante siempre es ver cómo cuando nos dejamos de resistir a la información del nodo norte, podemos empezar a aprovechar de una forma mucho más productiva la facilidad que tenemos para el contacto con la energía del nodo sur. Exacto, de hecho es muy categórico, muy fácil de ver cómo incluso cuando uno empieza a conectar con el nodo norte, empiezan a desencadenarse acontecimientos más venturosos, todo empieza a funcionar mejor, porque al fin y al cabo lo que estamos completando es una polaridad, estamos consiguiendo integrar lo que significa un signo con su opuesto, que creo que no hay nada más evolutivo e integrativo que entender los opuestos en astrología. Y en ese caso, como tú bien has dicho, el nodo sur surge de una manera muy inconsciente y mecánica. El nodo norte nos requiere un esfuerzo, pero con ese esfuerzo tomamos conciencia de la complejidad del fenómeno y prácticamente siempre obtenemos alguna ventaja o resultado claramente satisfactorio en nuestra vida. Con lo cual, merece la pena hacer ese esfuerzo conciencial de ir al nodo Absolutamente, norte. porque destraba algo de toda la circulación de la carta natal, cuando uno puede empezar a hacer circular la información de todo el circuito de ese eje, como bien dijiste, de opuestos, digamos. Muy bien, pues si te parece, vamos a empezar por el primer eje, que es el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Silvia, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, justamente hay una resistencia a Aries, por lo tanto, en general las personas que tienen el nodo norte en Aries son mucho más indecisos, les cuesta mucho más definir, decidir, tomar riesgos y están mucho más pendientes del otro, de lo que el otro siente, de lo que el otro necesita, digamos. Justamente el desafío aquí es animarse a definir, a jugarse por una dirección, ¿no? A conectarse más con el deseo, la iniciativa, el impulso, la acción, y justamente reconocer esa resistencia inconsciente en esto de preguntarle al otro, ¿decidí bien? ¿No? Digo que siempre las personas que van empezando a conectar con la energía del nodo norte se dan cuenta de la dificultad que tienen para justamente para poder conectar con la energía de Aries, pero lo hacen desde la energía del nodo sur. ¿No? Esto de tomar un riesgo y preguntar si estuvo bien, ¿no? Ese riesgo que tomó, digamos, la dependencia del otro, o el exceso de tener en cuenta al otro, no puedo sin otro, ¿no? La inercia aquí sería el exceso de dependencia del otro. Por supuesto que está muy bien, que haya otros y tener en cuenta al otro, pero justamente acá la dificultad es, es no poder decidir por uno mismo. Entonces la vida siempre pone desafíos donde uno tiene que animarse a hacer ese movimiento, conectar con la vitalidad de Aries, ¿no? Y siempre hay un punto en el que uno siente que hay algo que está mal si uno va en esa dirección.
en todos los ejes nodales, ¿no? Pero digo, este es el primero y es muy extremo. Digo, desarrollar Aries cuando uno tiene una inercia libriana genera una sensación de que estoy siendo demasiado brusco, bruto, no estoy teniendo en cuenta al otro, ¿no? Cuando uno puede superar esa inercia de esta enorme dependencia del otro, uno empieza a articularse con el otro desde el propio deseo. O sea, no pierdo deseo porque estoy con otro. Hay algo en la dinámica del deseo, el compartir con otro desde el deseo y no estar siempre cediendo. Por eso es muy interesante lo que pasa con la dinámica del vínculo y el deseo en este eje nodal en particular. Sí, de hecho, otro de los temas que van en la línea de lo que acabas de decir es el tender a rehuir el conflicto, a no atreverse a decir lo que uno piensa por temor a ofender a otro, por molestar a otro, por crear una discrepancia. De hecho, este eje al final nos habla de lo que es la asertividad, que es Ujú, el poder decir lo que uno piensa de una manera respetuosa con el otro. Es decir, que ujú, no es necesariamente el manifestar a Aries algo puramente brusco y egoísta, que es ujú. lo que uno piensa, ¿no? Cuando empieza a manifestar a Aries, dice, bueno, es que estoy mirando solo por mí, digo, no, estamos mirando por todos, pero tú también estás incluido dentro de la ecuación. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que como siempre uno se queda muy enganchado en una forma más básica de la energía del nodo sur, Libra no es el otro, es complacer, como vos bien dijiste, evitar el conflicto, no es el encuentro con el otro, ¿no? Para que haya encuentro tiene que haber deseo, si no, no puede haberlo. Pues bueno, si te parece, vamos a la energía de Tauro y de Escorpio, qué ocurre cuando tienes el nodo norte en Tauro y qué ocurre cuando tienes el nodo sur en Escorpio. Claro, el que viene del nodo sur en Escorpio casi siempre está en un tipo de existencia más cautelosa, más desconfiada, viene de haber tenido o de haber experimentado vínculos muy profundos, sensación de traición, mucha pérdida, mucha dificultad. Y luego le cuesta algo tan sencillo como relajarse, confiar, mantener algo seguro y estable. Y a veces cuando busca la estabilidad lo hace de un modo todavía un tanto draconiano, un tanto intenso, algo desproporcionado y a lo bestia, ¿no? Es como el que ahorra, pues ahorra muchísimo. El que busca la seguridad la quiere que el otro le firme y le garantice que va a estar con él hasta el fin de los días. Lo hace de una manera poco ponderada porque precisamente tiende a venir desde esa energía de Escorpio en la cual está acostumbrado a moverse de una manera extrema. Y precisamente lo que nos pide Tauro es la calma que viene de la sencillez, que viene de los ciclos regulares de la naturaleza, de aquello que es más estable y más fiable. Entonces, uno no puede encontrar la seguridad en entornos inseguros, pues empieza a buscarla en entornos seguros. No vayas a la relación más difícil y más complicada buscando seguridad. Empieza por aceptar las cosas más sencillas, más básicas, aquello que ya funciona en tu vida. Y de ese modo te será mucho más fácil ir incorporando matices de Tauro a tu experiencia, pero por lo general es como si viniera un poquito traumatizado o viniera con esa energía donde todo es inseguro, donde todo se puede perder y necesito asegurar algo o lo que sea, pero inconscientemente busco lo más difícil. Sí, y al mismo tiempo hay como cierta inercia a la tensión, al conflicto, al quedarme como tomado por cierta sensación, como vos bien dijiste, de me quieren tomar, quieren absorberme, ¿no? Me quieren poseer, ¿no? Como esto de relajarme y al mismo tiempo confiar en los recursos que tengo, confiar en la materia prima que soy, ¿no? En mis valores, en lo que tengo, en mis propios recursos, es un gran trabajo en este eje nodal. Siempre hay una sensación de pérdida, me quieren absorber, me quieren tomar, ¿no? Como si uno tiene esta fantasía de que hay cierto vampirismo externo permanentemente y uno siempre tiene la sensación de pérdida en este eje nodal y bastante dificultad para conectar y valorar lo que uno tiene. Exacto, es me van a robar, me van a traicionar, lo voy a perder todo y es como esa sensación como si hubieras vivido en situaciones de extrema pobreza o de mucha hambruna y todavía tuvieras ese fantasma revoloteando y dando vueltas alrededor tuyo. Ujú, exactamente. Muy bien, pasamos al eje de Géminis y Sagitario. ¿Qué ocurre cuando tenemos el nodo norte en Géminis y el sur en Sagitario? Acá el tema es aprender a escuchar, a escuchar, a tomar la información del otro,
porque el lugar inercial sagitariano siempre ya sabe todo. Yo ya sé cómo es, ¿no? O ya la solución tiene que estar en algún lado, pero explorar, experimentar, escuchar al otro, jugar, ¿no? Este eje tiene que aprender a jugar, abrir posibilidades, barajar posibilidades y sobre todo alivianar. Siempre cuando hay nodo sur en Sagitario hay un lugar interno que hasta puede ser un tanto soberbio intelectualmente, de una forma muy inconsciente, en términos de yo ya sé cómo es, entonces no escucho. Siempre van a ver que hay como el síndrome del hermano mayor aquí, ¿no? Donde yo ya sé cómo es y tengo que enseñarles a todos cómo es. Entonces, tomar la información que traen los otros y poder jugar con esa información, aquí es el viaje, ¿sí? Aprender a diversificarme, tener una mente inquieta que pueda cuestionar lo que cree que sabe, es el gran trabajo en este eje nodal. Sí, sería como un hermano mayor que tiene que aprender a ser hermano menor, o sea, que se tiene que ser capaz de invertir el rol y volver otra vez a ponerse en ese punto estudiantil en el cual reconoces a los demás como fuentes de información válida. Ujú, Incluso darse cuenta de que la verdad tiene muchas aristas, que no es una sola, sino que hay muchas maneras de interpretarla y de verla. También otro de los temas del eje nodal con el nodo sur en Sagitario y el nodo norte en Géminis es ser capaz de explicar lo que uno considera como verdad desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, desde muchas vertientes, no quedarse con que yo lo entiendo, sino que vamos a intentar hacérselo entender a los demás. O sea, que ujú, si reconoces ese conocimiento en ti, digo, bueno, vale, pero es capaz de explicarlo en términos que los demás lo puedan entender, pues también es una manera de completar ese eje, de completar esa polaridad, al convertir a palabras, a extender un puente intelectual con el otro para que esa certeza que tienes a un modo intuicional internamente sea capaz de ser compartida con un otro, que eso es lo que hace finalmente ese signo de Géminis. exacto, exactamente. Muy bien, pues si te parece, vamos al nodo norte en Cáncer, nodo sur en Capricornio. Aquí Perfecto. vemos que con el nodo sur en Capricornio también hay un punto de querer controlarlo prácticamente todo, de querer controlar incluso ese largo plazo. La inercia siempre es pensar que tengo poco tiempo en esta vida, que tengo que aprovecharlo muy bien, que va corriendo el crono y tengo que todo el rato, pues eso, estar pendiente de lo que voy a conseguir, de lo que voy a perder. Prácticamente estoy en la cuna pensando en mi jubilación, o sea, hay una tendencia a estirar y a ensanchar mucho el tiempo y muchas veces a no vivir el momento o no acabar de disfrutar de las pequeñas cosas que uno ya tiene disponibles o incluso de la importancia de los vínculos, del afecto, de la parte más amorosa y emocional que puede quedar desapercibida cuando uno se pregunta, y bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y bueno, pues sirve para muchas cosas porque al fin y al cabo la vida también son experiencias y sobre todo experiencias nutritivas a nivel emocional, o sea, el sentirse bien es la finalidad que tiene el tener cosas o el conseguir cierto estatus. Mm, Entonces, cuando hay una gran inercia de Capricornio, puede haber una cierta tensión de base, es parecido también al nodo sur en Escorpio, donde uno viene tenso con una sensación a veces de carencia, de penuria, como de frío existencial, como decir, vengo yo de la estepa en la que no había recursos para nada y ahora me cuesta la idea de permanecer en un hogar, quedarme en un sitio, dejar de subir cumbres y hacerme una cabaña donde poder estar tranquilo y relajado. Parece como que eso tiene menos glamour, tiene menos estatus y a la vida hemos venido a sufrir, a pelear y no precisamente a cultivar relaciones que puedan ser de máxima satisfacción para todos los integrantes. sí, algo que es interesante acá también como síntesis es como si uno tuviera que dejar de darle tanto peso al afuera, al estar hacia afuera, hacia las formas externas y conectar más con el adentro, ¿no? Este es el gran trabajo, no solamente el contacto con el sentir, que es lo que estás describiendo, valorar el sentir, la conexión interna, sino darme cuenta de cuánto peso tiene para mí la construcción, la sociedad, el lugar social, ¿no? La mirada del otro, ¿no? Hay algo con el apego a lo social y a las formas externas que es muy difícil de dejar. Y lo que dijiste de temperatura es perfecto, porque es como salir del frío e ir hacia lo cálido interno, ¿no? Ese es el gran trabajo, la síntesis de este genodal. Siempre es interesante cuando uno mira los nodos en general, ver que son como una síntesis de toda la carta natal.
uno puede ver cómo hay partes de la carta natal que se van a aliar con un lado, a aliar con el otro. En este caso en particular, el trabajar sobre el sistema emocional de la persona es fundamental, sobre la luna y todo lo que esté asociado con lo lunar, porque ahí hay siempre un trabajo extra, ¿no? Cuando está el nodo norte en Cáncer. Sí, un poco el síndrome, no digo, mejor dicho, la historia de Diógenes más que el síndrome de Diógenes, que es otra cosa. Pero esa historia de que Diógenes ya estaba un poco de vuelta de todo, ya había cumplido sus misiones y volvía a su casa a relajarse, a descansar y ya estaba un poco pues aburrido de su currículum vitae, ¿no? Es como, bueno, pues al final todo lo haces para estar bien en tu casa, vienes a trabajar y lo haces para finalmente tener un hogar con gente con la que te sientes bien para volver y regresar a ese mundo interno. Pues Mm, sería el nodo norte en Cáncer, regresar a ese mundo interno y darse cuenta que al final todo el esfuerzo que haces hacia afuera, en definitiva, es para alcanzar y hallar esa satisfacción interna. O sea, que mm. nunca olvides que ese es el objetivo final de todo ese viaje del héroe. Y al mismo Vamos tiempo, entonces. Ah, perdón, perdón, sí. una cosa más. No, y al mismo tiempo que dar forma, estoy recordando a alguien que conozco con este general, dar forma y saber que uno puede ser un gran dador de forma externa para que lo interno esté a gusto, es la clave, porque no es que hay que dejar las formas externas, sino que hay que integrarlas de una forma en la que lo canceriano esté incluido, ¿sí? Bueno, como el arquitecto, que al final es el que construye, edifica y genera pues una vivienda que sea acogedora. O el Exacto, interiorista o el, exacto, exacto. por poner ejemplos muy Mm, mundanos y muy prácticos para ujú, ejemplificarlo. exactamente. Vamos entonces al eje de Leo Acuario. Ujú. El nodo norte en Leo, justamente, ¿no? Cuando hay nodo norte en fuego, y al igual que Aries, y luego veremos Sagitario también, siempre hay una sensación de que se pierde energía. ¿Por qué? Porque el nodo sur en aire siempre abre más posibilidades y el nodo norte en fuego siempre simplifica, el fuego siempre simplifica, ¿sí? El fuego ve y proyecta una idea, define, ¿no? Acá la definición sería el ocupar un lugar. El nodo norte en Leo hay que ver que la inercia de Acuario es el hechizo de invisibilidad. Toda persona que tiene este genodal cree que es invisible, que no la ve nadie, que nadie la reconoce, que no tiene espacio, y que está bien que sea así. No, no me ve nadie, mejor que no me vea nadie, ¿no? La sensación de ese vacío básico acuariano como lugar de nodo sur es como un lugar muy arraigado en la persona. Entonces, el desafío aquí es animarse a exponerse, a ser visible y a ocupar un espacio, a firmar la obra, no ser anónimo. ¿Sí? La persona con nodo norte en Leo tiene una tendencia al anonimato. Sí, justamente. Y acá la cuestión no es ocupar más espacio del que corresponde, ¿sí? En todo caso, saber cuál es mi lugar y poder ocuparlo, ¿sí? Y hay Sí, algo con la porque vitalidad también, sí. sí, a veces puede pensar que es más humilde, pues estar diluido, pero a veces hay momentos en la vida en la que tiene que dar un paso al frente, en la que tiene que mostrarse, y ahí es donde aparece ese arquetipo del héroe, ese arquetipo de Leo, en el que hay momentos en los que diluirse no es lo más responsable. Entonces Ujú, ahí es cuando se completa la polaridad de Acuario-Leo, cuando uno comprende el lugar que viene a ocupar y lo asume sin problemas, ¿no? Bueno, es tu cumpleaños, pues bueno, ahora es el momento de soplar las velas, no es el momento de esconderte, ujú, es tu momento protagónico, ¿no? Pues ujú, aprovéchalo, honralo, defínelo, no lo busques en cada momento de manera artificial, pero sí que habrá muchos momentos en la vida en los que tomarás el mando porque nadie más querrá tomarlo. Pues ahí también está ese nodo norte en Leo y ese nodo sur en Acuario, tratando de poner ese juego. Y también, como tú decías, ese tema de la vitalidad que es de Leo, muchas veces uno pierde energía por estar viviendo vidas de otros, por estar en exacto. ese sentido acuariano, ahora estoy en una misión ajena, ahora en el grupo de tal, en el grupo pascual, y Ujú, finalmente cuando dedico tiempo a mi propia obra. Y esa ujú, propia obra es la que reclama desde ujú, ese nodo norte el Leo, porque muchas veces se te va la energía en obras ajenas. exacto. Uno queda perdido en la red y justamente acá el desafío es cuál es lo propio. En todo caso, luego puedo ocupar un espacio con otros, pero sabiendo cuál es el propio, ¿no? Es como el que está acostumbrado a cantar en coros, Exacto. ¿sí? Uno tiene que poder ser protagonista, ser solista,
hay un hábito a diluirme en el coro. Y acá el trabajo es en realidad, si encuentro mi propia voz y puedo ser solista, luego mi participación en el coro puede ser más clara y más precisa. Sí, incluso en una orquesta o en algún tipo de banda instrumental, pues hay momentos que hay un solo de batería Ujú, o hay el solo de guitarra, pues ese es el momento de nodo norte en Leo y nodo sur en Acuario. Es decir, no te desligas del grupo, pero hay ujú, un momento en el que tú tienes que hacer tu propia marcha en solitario y exacto, además asumirlo con naturalidad y deportividad. exacto. Vamos Exacto. entonces al nodo norte en Virgo y Piscis, nodo sur en Piscis, nodo norte en Virgo. Aquí, por decirlo de manera muy simple, venimos del caos y vamos hacia el orden. Entonces, es desde una existencia de nodo sur en Piscis, hay una facilidad para ir improvisando, para ir dejándose llevar, para captar las señales, para procurar no planificar demasiado, para tener una perspectiva muy amplia de la vida y muy espiritual. Y a veces naufragar en lo material, en lo concreto, en lo ordinario, en lo sencillo de la vida. Hay una tendencia también a despreocuparse de las pequeñas cosas y estar un poco más diluido en las grandes. O sea, es decir, bueno, yo soy buena persona, pues por eso no importa si llego tarde o llego pronto a los sitios, porque considero que mis valores morales son incuestionables y puede ser cierto, pero tal vez para un trabajo pues exijan cierta escrupulosidad en algunos aspectos técnicos, ¿no? Pues el nodo norte en Virgo va a premiar todo intento de entender cómo funciona la materia, cómo funciona el cuerpo, cómo las pequeñas cosas o los pequeños hábitos también influyen a gran escala, cómo lo pequeño también influye a lo grande. Es como para decir, para mi desarrollo espiritual, bueno, pues la alimentación también puede influir en algo. O sea, quizá no es el elemento fundamental o sustancial, pero luego el comer bien, de manera saludable, siendo respetuoso con el medio ambiente, pues también puede tener un beneficio indirecto para tus conexiones espirituales o incluso te puede hacer mejor persona si además eres lo más respetuoso posible con el medio en el que vives. Sí, tal cual, ¿no? Los rituales son virginianos, ¿no? Todo lo que es la ritualización o la repetición de metodologías, a lo cual el lado del nodo sur en Piscis se resiste, porque la persona con nodo sur en Piscis en general quiere mantener la fantasía de que todo es posible. Entonces, si algo queda capturado por la materia, ya la sensación es que ya no es todo posible, ¿no? Entonces, el trabajo justamente es poder darle ese valor virginal a Virgo, ¿no? Este lado del misterio, del orden, en el que está incluido lo pisciano. Pero bueno, para eso hay que dejar de resistirse al orden, que ese es el trabajo, lo que acabas de describir. Es poner esa lupa y darse cuenta de que en las pequeñas cosas tenemos un fractal de las grandes cosas. O sea, que Exacto. realmente también hemos venido aquí a encarnar a una materia, a jugar un juego en el que hay muchos horarios involucrados, muchas agendas, muchas premisas y tenemos que aprender a coordinarnos con todas ellas, no simplemente navegando en esa corriente del agua en la que uno está más diluido entre las bandas de peces, pero Ujú, realmente aquí en este mundo más organizado y ordenado, pues también hay que hacer un cierto tributo ujú, hacia esa energía. exacto. Vale, llegamos justo al Ecuador, vamos entonces al Mm, eje del Libra y Aries, pero ahora desde el lado inverso. Vamos a ver exactamente qué ocurre cuando el nodo norte es el que está en Libra y el nodo sur el que ujú. está en Aries. Si me permites, empiezo Sí, sí, claro. con Libra. Y realmente, claro, aquí la persona que tiene el nodo sur en Aries está más acostumbrada a hacer la suya, está más acostumbrada a tomar la iniciativa, a tomar el mando y a veces desconsidera el punto de vista del otro o no sabe bien cómo incorporarlo. No sabe bien cuándo tiene que preguntar, cuándo no tiene que preguntar, cuándo está molestando, cuándo realmente está invadiendo. O sea, todavía está acostumbrada a tomar la iniciativa a su manera sin tener que contar con los demás y, en definitiva, luego se puede llegar a alcanzar un alto nivel de maestría a la hora de vincularse de una manera inteligente, interactiva, respetuosa, ordenada, pero en principio lo va a hacer de una manera bastante torpe, bastante directa, bastante brusca, porque está más acostumbrada y se siente más cómoda pudiendo actuar sin depender de nadie. Luego se da cuenta de que anhela vincularse y que le gusta hacerlo y que incluso puede ser extremadamente virtuosa haciéndolo, pero necesita de hacer esa pequeña concesión a entender un poco, bueno, el otro, ¿qué quiere? ¿Por qué no lo dice abiertamente? Porque a veces tengo que leer entre líneas y escuchar, a ver lo que es lo que insinúa, qué es lo que no insinúa, y poco a poco va adentrándose en ese mundo de las relaciones, alcanzando un alto nivel de observación en el mejor de los casos. Sí, este general muchas veces se pregunta,
No sé por qué la pareja me recrimina tantas cosas, ¿no? Digo, en general hay una sensación de no tuve en cuenta al otro y ni me di cuenta, ¿no? En esta inercia ariana. Este es como el gran tema generalmente, el tema de las relaciones, ¿no? El tema de cómo el otro me trae algo que no tengo ni idea de qué fue lo que pasó, porque desde este impulso ariano que sale desde un lugar muy básico, a veces uno no tiene en cuenta lo que le pasa al otro y la recriminación va a venir seguramente muy rápidamente. Lo que uno no puede evitar en los ejes nodales es que aparezca el otro polo. Por eso es tan interesante, ¿no? Siempre va a aparecer el equilibrio del otro lado. El punto es cómo uno lo interpreta. ¿M? Desde la Bueno, ahí está. resistencia y la fijación del sur, o ¿será que no me estoy dando cuenta de algo? ¿No? Bueno, por la práctica siempre digo, cada vez que uno incorpora más los atributos sobresalientes del signo de nodo norte, su vida va mejor, por decirlo de Ujú, manera simple y fácil. tal cual, Así que mejor escuchar lo que dice el nodo norte porque es un desatascador natural de la carta. tal cual. Vamos, ya que hablamos de atascos y desatascos, vamos a Escorpio y Tauro. Bueno, como comentaba antes, el nodo sur en Tauro tiene como un lugar muchas veces muy fijo. Hay como una fijeza y una resistencia al movimiento y a incorporar el lado oscuro de la vida, ¿no? Me quedo en lo que conozco, en el placer, en el contacto con las cosas bonitas, la comida, que me hagan masajes. ¿Qué es eso de andar haciendo terapia? Que me hagan masajes, ¿no? Comer algo rico. Hay algo de eso. La persona con nodo sur en Tauro tiene un lugar muy inercial, muy fijo, donde cuesta mucho moverse de la posición en la que está agarrada, digamos, y sobre todo le cuesta mucho conectar con el lado oscuro de las cosas. Hay como una resistencia a poder ver lo que está por debajo de las cosas, el conflicto, el dolor, la muerte, eh, y siempre tiene una sensación como de mucha valoración de lo que uno tiene. Hay como un valorar excesivo a veces de lo que uno tiene, ¿no? Entonces, compartir con otros es como el eje nodal del reciclaje, ¿no? Reciclarme. Si entrego y comparto, algo circula, pero me cuesta mucho entregar y compartir. En general soy más retentivo. ¿M? Hay como una retención muy, muy clara en este eje nodal. Sí, es un poco como esta filosofía de que cuando uno paga algo siente que está perdiendo dinero en lugar de pensar que estás haciendo un intercambio de otro producto o servicio, ¿no? Digo, es Exacto. que pagar es gastar, no piensa que es invertir o que es conseguir algo, ¿no? Ujú, Y a veces se puede crear esta idea, pues eso, que todavía no ha comprendido bien cómo funciona este eje, que realmente ujú, cuando sueltas aquello que tienes o lo intercambias por otra cosa, siempre te vas nutriendo. También hay un poco una metáfora edénica, ¿no? Como si el nodo sur en Tauro fuera el Edén y la vida mortal fuera entrar en Escorpio, que es este ujú, juego de una vez que tienes en contacto ese con la serpiente del Edén, que te hace morder la manzana y pasar a un mundo en el que eres finito, pero también es donde empieza el juego, donde hay un riesgo y donde están las verdaderas experiencias motivadoras. En un exacto. mundo de autosostenibilidad, en un mundo edénico, paradisíaco, donde estás en un infinito sin ningún tipo de sufrimiento, pues también se puede hacer todo un poco aburrido, ¿no? Es como Ujú, el que se crea permanentemente en su zona de confort y no quiere probar más allá del cocido de su abuela, pues ningún sabor nuevo, ¿no? Pues ujú, el nodo sur, el nodo norte en Escorpio te está aventurando, te está incitando hacia la aventura, porque es ahí donde vas a encontrar los grandes logros, las grandes pasiones, los grandes amores, las grandes motivaciones. Y la vida va a premiar mucho a aquel que empiece a arriesgarse, sobre todo cuando realmente el semáforo está en verde y no hay ningún ujú, motivo real para mm. tener miedo, porque es cuando hay a veces un miedo patológico a avanzar y no hay ninguna señal básica de prudencia que te diga que por aquí no es. Exacto, acá digo, muchas veces hasta diste un ejemplo donde uno podría decir, bueno, la sexualidad acá está en juego, ¿no? El compartirme con otro desde todo punto de vista forma parte del desafío de este eje nodal, ¿no? Digo, el compartirme desde todo punto de vista, la sexualidad como símbolo, digamos, ¿no? Eh, digo, y Mm. voy a poder descubrir muchos más aspectos de mí mismo y potenciarme en tanto me comparto desde todo punto de vista. Exacto, porque siempre uno puede ver la sexualidad desde Tauro en plan solo con uno mismo y ya está, y ahí no hay ningún tipo de riesgo en lugar de hacerlo desde Escorpio, que ya Ujú, implica, pues eso, una vulnerabilidad de base al ujú, hecho de vincularte con otro individuo. exacto.
Vamos entonces a Sagitario, Géminis, vamos a darle la vuelta a ese eje de antes y aquí sí que tenemos al eterno estudiante, ¿no? Llevo 1000 cursos, pero todavía no me atrevo a ver mi propio canal, mi propia escuela o empezar a demostrar todo lo que he aprendido. El nodo sur en Géminis está cómodo aprendiendo, está cómodo en esa situación en la cual uno va absorbiendo información de aquí, absorción de allá, o sea, está cómodo en ese rol de hermano pequeño, de estudiante permanente, en el cual nunca se siente capacitado para ser ese maestro, ¿no? Es el síndrome del impostor permanente, pues puede darse fácilmente en este eje nodal y realmente lo que te está proponiendo esa energía de Sagitario es que pongas a prueba lo que ya sabes, porque seguro que en todo tu periplo vital has aprendido cosas. No necesariamente tienes que saberlo todo para saber algo. No necesito ser Cervantes para poder dar una clase de español básica a un alumno que no sabe absolutamente nada. Pues un poco lo que te está diciendo este nodo es que aprendas a tributar lo que ya sabes, que aprendas a hablar con seguridad de cuestiones que tienes muy masticadas y que son muy funcionales, en lugar de hacerte miles de preguntas sobre todo lo que te queda por saber. A estas personas a veces se les quedó muy acuñada esa frase de solo sé que no sé nada y la han llevado al extremo. Entonces aquí se trata precisamente de curarse ese síndrome del impostor y empezar a cultivar o a demostrar lo que uno ya lleva tiempo aprendido. Sí, y también como todo nodo norte en fuego, jugarse en una dirección, aún con la sensación interna de pérdida. Por esto de que vos decías, uy, no lo sé, debería saber un poco más. Bueno, en algún momento con nodo norte en Sagitario hay que comprometerse con algún sentido. Esa flecha de fuego tiene que llevarme puesto en alguna dirección. O sea, no hay manera de que siga probando, experimentando, como bien decís. De hecho, hay una frase muy de profesores que es uno aprende enseñando, que es una Tal frase cual. muy de este eje nodal. O sea, uno cuando enseña se sorprende a sí mismo desplegando conocimientos que tenía de un modo inconsciente desorganizado en su mente y al discurrirlos, al expresarlos discursivamente, pues empiezan a ordenar mágicamente. Pues Ujú, así se completa ese eje entre Sagitario y Géminis. ujú. Vamos entonces a Capricornio Cáncer. Bueno, acá está el síndrome del ermitaño, ¿no? Que hay que, te digo, el lado, justamente, ¿no? Puedo quedarme con un temor al frío capricorniano y quedarme en un lugar de extrema dependencia canceriana, justamente. Ese miedo al frío que vos decías antes genera el aislamiento. Cuando dije ermitaño, desde el lado canceriano, me quedo acá chiquito, poquito, en un lugar muy pequeño, guardado, conocido y seguro, aislado, porque me da muchísimo miedo el mundo, salir a la afuera, lo externo, la sociedad. Este genodal es típico de personas que trabajan en empresas familiares, ¿no? En general, a veces la persona dice, sí, yo salgo al mundo, trabajo en el negocio de mi padre, ¿no? Van a ver que siempre hay una cosa de quedarme muy protegido en un pequeño mundo y hay mucho temor al afuera, a hacerme responsable de mi función en la sociedad, pero sobre todo animarme a salir de la cueva, ¿no? A salir de lo conocido. Y hay una dependencia muy extrema en general, porque como bien venimos diciendo, hay una sensación de quedarme en ese lugar lunar muy primario en general, en este eje nodal. Entonces se ve al mundo externo como una fuera hostil que no va nunca a dejarme bien parado. ¿Mm? Sí, es una montaña demasiado alta para escalar y yo todavía soy pequeño, todavía estoy inmaduro, todavía necesito de más preparación, todavía me siento inseguro y claro, si uno le pregunta a sus sensaciones, nunca se siente uno lo No. suficientemente seguro si vas volviendo de nuevo a preguntarte, ¿no? Y entonces lo que realmente facilita mucho la integración de este eje es asumir pequeños pasos, ir saliendo un poquito de esa zona confortable, ir asumiendo pequeñas salidas del mundo conocido y te das cuenta de que poco a poco las cosas no son tan complicadas como uno había intuido o imaginado. O sea, se da cuenta de que muchas veces la instrucción ya ha finalizado hace tiempo, estás perfectamente preparado
para competir, tú crees o te sientes que es un cinturón blanco y realmente ya tienes un cinturón marrón y te das cuenta que la gente de fuera está con un cinturón amarillo. Entonces dices, bueno, pero si yo soy muchísimo más fuerte y más rápido y más alto, pero todavía me percibo y me siento como si fuera un niño. Entonces es un eje que es ideal para cuando uno ya se ha preparado, incluso sobrecalificado de sobra, pero todavía no se atreve a salir al mundo a demostrar todo lo que vale, todo lo que sabe y a asumir esos esfuerzos, ¿no? Pensándolos que son mucho peores de lo que realmente son. Claro, porque siempre la fantasía del nodo norte está leída desde un lugar muy básico de nodo sur. Entonces siempre la sensación es demasiado extrema, la fantasía del nodo norte. Parece algo muy lejano. Como vos bien decís, uno está perfectamente preparado para eso, solo que al leerlo desde una información básica de nodo sur, siempre la sensación es de no poder ir por ese lado, de no estar Es como si listo, no vieras a estar... los demás mucho más altos, más fuertes, más preparados, todos con mejores currículums y a lo mejor después los mira y digo, pues no son para tanto, pero a Ujú. lo mejor sus currículums o la idea que la de ellos te intimidaba. Por eso mismo hay que vencer la inercia. Cuando uno vence esa inercia, se destraba todo, como dijiste antes. Exacto. Vamos entonces a Acuario Leo, nodo norte en Acuario, nodo sur en Leo. Aquí venimos precisamente, muchas veces ese síndrome del niño mimado o de la persona que ya se ha sentido como muy importante, muy protagónica y le cuesta integrarse en una estructura más grande donde queda más diluido dentro de la conciencia grupal. ¿No? Ahora somos un equipo, pero yo todavía quiero ser la estrella. Ahora tenemos que pensar en términos grupales, pero yo todavía quiero mi reconocimiento y mi trocito de pastel y mi exclusividad y mi privilegio y eso pues se hace más complicado y más difícil. O incluso también uno se ancla en una visión de vida mucho más tradicional, más conocida y le cuesta abrirse hacia planteamientos realmente nuevos, hacia cosas que todavía, bueno, que choquen con lo que a uno le han explicado de pequeños, entendiendo muchas veces como las referencias que uno ya tiene ya son perfectas, ya son inmejorables y sin embargo las que te está proponiendo el nodo norte en Acuario son posibilidades nuevas que desconocías, pero que incluso pueden llegar a mejorar tu experiencia, incluso la versión que tienes de ti mismo. Un poco Leo ya viene como siendo un producto completo y Acuario te dice, bueno, pues si lo eres realmente, ayuda a la sociedad, ayuda al colectivo, nutre al colectivo con esa nueva capacidad y te darás cuenta de que aparecen funciones nuevas dentro de lo que es tu capacidad. Pues lo mismo, aquí sería el cantante solista el que luego se da cuenta que al vincularse con otros instrumentos todavía gana más calidad su obra de arte que estando él solo, a lo mejor cantando a capela. Exacto, acá lo complejo es poder sentir que cuando canto con otros puedo cantar mejor todavía y me encanta que los demás canten bien. ¿No? Digo, es como el gozo de que la voz de los demás sea tan buena como la mía o mejor, porque eso me potencia, ¿no? Y desde el lugar más básico de Leo, nadie canta como yo, ¿no? Entonces, ese es el viaje acá, ¿no? Correrme de esa fijación individualista y poder gozar del compartirme. Exacto, pasamos de ese trabajo individual, de ese solista, de ese tenista que trabaja solo y de repente un día pues empieza a jugar a dobles, o Ujú, ese cantante que empieza a tocar orquesta, o ese jugador solitario que de repente empieza a hacer equipo y dices, oye, mm, pues me siento mejor, he mejorado mis capacidades y realmente he mejorado como individuo, como cuando uno realmente empieza a compartir con personas virtuosas y se da cuenta de que avanza mucho más deprisa cuando lo hace en solitario. exacto, exacto. El fútbol es un hermoso ejemplo de eso, Exacto, sí. ¿no? No Como hay, la estrella finalmente luce más cuando se rodea de otras. sin duda, sin duda. Y es más estrella cuando ayuda a los demás a que se luzcan. El que hace mejor a los que tiene a su alrededor. Exacto. Vayamos entonces al último, a Piscis Virgo. Nodo sur en Virgo. Bueno, cuando uno tiene el nodo sur en Virgo, en general hay un loop mental que hay que animarse a soltar, ¿no? Hay un laberinto em, mental que si uno no suelta, a veces uno se puede poner más obsesivo, más laberíntico, digamos, ¿no? Incluso uno puede ser más proclive a pensar que se está enfermando, ¿no? Hay como un gozo en el darle vueltas a la misma información que no puedo soltar. El nodo norte en Piscis, por supuesto, como signo transpersonal, es muy difícil porque la fantasía es que
tengo que ir al caos, hacia la no comprensión, a no entender, a soltar la mente. ¿Qué es eso de soltar la mente? ¿No? Pero bueno, de alguna manera ir más allá de lo que el lenguaje o la comprensión racional me pide es el gran trabajo de este eje nodal. Soltar la mente, ¿no? Es conectar con las cosas que están más allá de la comprensión racional. Este eje es genial para todo lo que sean lenguajes simbólicos. La astrología tiene mucho que ver con este eje nodal. Todos los lenguajes simbólicos están asociados justamente a poder darle un valor eh, de resonancia al símbolo, ¿no? Que el símbolo dice mucho más que lo que está diciendo el símbolo, ¿no? Como uno le da Piscis a Virgo. Pero bueno, Mm. justamente el lugar inercial acá es la necesidad de que con la mente y la comprensión racional voy a la argumentación, ¿no? Es el eje nodal del argumentador, el que todo lo explica, el que todo le busca una vuelta para que tenga un orden. Y la fantasía o el temor es que si no estoy acá, estoy en el caos. Es como extraña pareja, ¿vieron esa película extraña pareja? Hay algo de esto, el ordenado y el desordenado, ¿no? Si uno suelta el lado ordenado, la fantasía es que uno se va a convertir en un caótico. Y en verdad, el soltar ese exceso de estar apretado en ese orden me posibilita un nivel de relajación donde el orden puede ser mucho más inspirado, mucho más relajado, mucho más abierto. De hecho, se dice muchas veces en los deportistas la ley del 80%, es que si le dices a un deportista que intente rendir al 80%, rendirá mucho más que si le dices que vaya al 100%, simplemente porque se relaja más. Dice, ah, Sí. vale, no tengo que ir al 100%, entonces tiene la mente más relajada y ejecuta de una manera mucho más precisa. Entonces, si vas al 100, estás muy tenso. Ujú, La parálisis por análisis también es muy de ese eje donde mm, el cual uno tiene tantos datos para analizar y se regodea en esa obcecación, en ese darle vueltas a las cosas, que finalmente no da ningún paso. Al no dar ningún paso, al no captar o estar atento a las señales que la vida te va dando, pues hay un momento en el que uno deja de ver que el camino lo tiene muy claro. No tiene claro todo lo que hay que hacer, pero sí el siguiente paso. Y a continuación se despeja el siguiente y luego el siguiente y así sucesivamente. El eje del nodo norte en Piscis te lleva a mm, fluir con la vida, a confiar en las señales, a aceptar la incertidumbre como parte necesaria y fundamental de toda existencia, de toda encarnación. Siempre hay muchas cosas que no se pueden saber todavía, pero también la idea es que a medida que uno acepta más la incertidumbre, también se va incorporando información de más calidad, con lo cual esa parte Virgo vuelve a ser mejor nutrida, porque no exacto. sabes lo que va a pasar, pero dices, wow, me Mm, ha encantado y ahora sé mucho más precisamente porque he estado más abierto y receptivo a la experiencia, con lo mm, cual he visto realmente lo que ha pasado. En tanto que si uno ya entra en la experiencia prejuiciosamente, deja de observar lo que realmente está pasando y solo acaba reforzando lo que ya creía que iba a pasar. exacto, porque es como ir encontrándole un significado a lo que se siente. Desde Piscis todo es sentir y desde Virgo es todo pensar. La cuestión es cómo uno va encontrándole un significado a lo que se siente, ¿no? El significar, el sentir, me parece que es la clave de este eje, no resistirse al sentir y no priorizar el tratar de entender todo. Exactamente. Bueno, me parece que es un buen cierre de lo que es Ujú, este sistema zodiacal. Y además mm, es obvio y notorio siempre acabar en Piscis. Creo que el zodiaco es una herramienta perfecta ujú. precisamente porque Piscis al final encontramos las respuestas a todas las preguntas y sobre todo nuevos interrogantes para que volvamos otra vez a Aries a iniciar, que no nos quedemos aquí, pues ya está, ya lo sé todo. Digo, no, que va, te quedan tantas cosas que volvamos otra vez a Aries, reiniciemos la rueda y empecemos de nuevo a jugar esta magnífica partida. Exacto, es solo una vuelta de espiral. En el espiral hay tantas vueltas. Y tenemos infinitas vueltas. Un placer, Silvia, un placer poder hablar contigo. Igualmente, Robert, un enorme placer estar aquí contigo. Y a Nos- todos, esperemos que os haya gustado este repaso por los ejes nodales y sin más, nos despedimos hasta la próxima transmisión aquí en Cosmograma. Un abrazo a todos. un abrazo.